interesante exposición donde nos resalta pues elementos muy fundamentales para entender los procesos de migración, particularmente en ese contexto de globalización. Y interesante también esa crítica a ese rol del Estado y a esa carencia de políticas públicas que también inciden en esa emigración. También resaltar, creo que para el debate puede retomarse el tema de la niñez y adolescencia que él comentaba, pero resaltar un hecho muy importante que él mencionó, el tema de esa emigración producto de la violencia por un lado, pero que además que emigran producto de la violencia, al llegar a los países de destino en tránsito, sufren también violencia al ser criminalizados a través de esas políticas antimigrantes que se han generado. Y él ponía ejemplos interesantes como los planes de seguridad en México, ¿no? Para continuar con el debate en esta mesa, vamos a tratar de continuar y darle, por favor, si podemos apagar la luz para que se vea bien la presentación, con el licenciado Álvaro Caballeros. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer también la invitación que me hicieron para participar en esta tercera jornada académica dedicada a un gran personaje, a un gran historiador y a un gran maestro para muchos de nosotros, como lo es el maestro Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Entonces, cuando me pidieron que escribiera o que hiciera algunos elementos de análisis sobre la migración laboral, consideré que era importante tratar de abordarlo desde una perspectiva histórica, una perspectiva quizás no tan reciente, pero sí bajo el argumento y el planteamiento que coincide con las formulaciones del maestro Severo Martínez, de que el trabajo es un factor determinante en la generación de riqueza mediante la explotación, vinculado a otro factor inherente que es el despojo de la tierra. Es decir, cómo estas dos categorías siguen teniendo un valor explicativo en la actualidad, en donde vemos que la migración laboral, y ahí coincido con los dos expositores anteriores, de alguna manera es forzada porque las condiciones económicas generan condiciones de vida sumamente deficitarias, pocas posibilidades de realizar los proyectos familiares y por lo tanto se ven forzados porque en el país también no existen condiciones económicas, entre otras por supuesto, que permitan realizar una vida digna. Entonces, considerando que ese es uno de los grandes elementos de los aportes de Severo Martínez Peláez, consideré que podríamos hacer un ejercicio, solamente haciendo ese gran recorrido, digamos, sobre esa presencia, ese carácter constante de la migración laboral como un rasgo determinante en la población guatemalteca. Por eso la ponencia se llama Del trabajo forzado a la migración documentada hacia los Estados Unidos y otros países, ¿verdad? Compartir con ustedes esa idea primera que ya se las planteé, y de que la migración se constituye prácticamente la más importante actividad económica para la sociedad guatemalteca. Simplemente si sumamos dos variables, de las cuales algunas ya han mencionado, como las remesas, que representa para el año pasado unas 5.300 millones de dólares, como el 60 o 65% del presupuesto nacional de Guatemala, y el otro, pero que no es suficientemente visibilizado y que ahí es donde está la herencia del trabajo forzado colonial, es el de la agroexportación. Es decir, lo que produce Guatemala es azúcar, somos el cuarto país exportador de azúcar en el mundo, palma o aceite de palma africana, banano, café, pues prácticamente esos postres que como país exportamos. Pero ahí está la presencia del trabajo de grupos que se desplazan temporalmente de sus comunidades en el altiplano a la costa o a esas regiones en donde están esos monocultivos. Entonces, tomando en cuenta esos dos factores, que son los dos principales rubros de ingresos de divisas para el país, prácticamente es que esta sociedad depende determinantemente de esa migración laboral. Y ahí la importancia del enfoque histórico de largo aliento e inspirado en los aportes de historiador que considero un gran maestro para grandes generaciones en Guatemala. Severo Martínez Peláez en alguno de sus libros planteó la frase que en Guatemala, en lo que ahora se llama Guatemala, ¿verdad?, prevalecieron durante 3 siglos
mediante diferentes nombres o categorías, la figura del trabajo forzado. Es decir, ese es un rasgo que durante 300 años caracterizó las relaciones de trabajo en el país y que disciplinó a un contingente indígena, especialmente de población, para que se especializaran en la agricultura, en el trabajo duro, en el trabajo forzado, ¿verdad? Y pues que solamente se va liberando allá por la revolución del 44, cuando una de las primeras medidas fue abolir la figura del trabajo forzado, ¿verdad? Entonces ahí hay un gran aporte explicativo que tiene vigencia, porque aunado a la exclusión, a la desigualdad en la tierra, etc., también la ausencia de políticas públicas, o más bien el carácter excluyente del Estado de Guatemala, que intencionalmente margina a las poblaciones indígenas de educación, salud, vivienda, carreteras, hospitales, infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y provoca entonces que estos sean protagonistas transversales de esa historia de la migración laboral que, digamos, la ubicamos desde el periodo colonial, pero que persiste en la actualidad. Entonces no me voy a poner a leer esto acá, lo que está solamente que vean ustedes que la figura se mantiene durante 300 años en la era colonial, que se recarga, por utilizar ese término, ¿verdad?, en la reforma liberal, digamos, en donde en lugar de irlo tratando de eliminar, más bien se refuerza, y hay toda una serie de elementos legales, políticos, etcétera, como el reglamento jornalero, la ley de viabilidad, la nueva ley de la vagancia y el batallón de zapadores, y prácticamente entonces las poblaciones indígenas, mediante la figura del trabajo forzado, construyeron todas las carreteras que ustedes ven en Guatemala. Los puentes que no los derriba ninguna tormenta, eso los construyeron las poblaciones indígenas, mediante la figura del trabajo forzado. Antigua Guatemala es el mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Entre otras obras. Y pues la migración era más rural, es decir, todas las instituciones económicas que durante la colonia se implementaron implicaron movilidad humana, utilizando ese término amplio, ¿verdad? Y es lo mismo lo que está pasando ahora, por decirlo de alguna manera, ese carácter de espiral perversa que tiene las condiciones que provocan o persisten en la migración, digamos, de los pueblos indígenas. Pero también es importante no olvidar de que la migración, al ser un fenómeno tan complejo, amplio, diverso y rico, para esa época también se genera o se inicia. Y esta parte, por supuesto, no está muy bien analizada en la historiografía, y un poquito la inquietud de esto es también dejarles inquietudes para que desde sus perspectivas y disciplinas traten de indagar qué pasó también con ese otro tipo de migración que coexistía durante la colonia, que fue la migración transatlántica, ¿verdad? O también otras formas posteriores de migración que como Guatemala hemos ido experimentando, ¿verdad? Entonces, en esta migración transatlántica es importante ver que quizás en los primeros 100 años, a partir del descubrimiento de la conquista, no se había incrementado aceleradamente, pero sí fue estratégica, porque con esta migración transatlántica que venía de España, ¿verdad?, se fueron generando las condiciones para administrar el orden que posteriormente algunas instituciones han denominado el orden finca, ¿verdad? Es decir, había una serie de categorías, como son los provistos, que eran los funcionarios directamente enviados por la corona, los criados, que eran los trabajadores, que a veces decían, mira, traerte a una o a dos, pero no a muchas, porque costaba financiar ese viaje, y los llamados, que eran, digamos, se venía regularmente un hombre a cumplir una función de auditor de la corona o lo que fuera, pero primero se venía solo, y luego le estaba viendo también que le escribía a su esposa, a sus familiares, y les decía, mejor venite, ¿va? Yo ya no voy a regresar. Y así se va consolidando una nueva era de migración transatlántica, que creo que es determinante también en esa bipolaridad que se establece alrededor de la tierra y alrededor del trabajo. Por un lado, el latifundio y el minifundio, que se vinculan en cada época de cosecha, y por el otro también el blanco, el español, el que venía a ejercer el poder también sobre las poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces ahí
Creo que es importante tratar de ver, situar en esa perspectiva histórica que son las condiciones de desventaja las que propician también que la población se vea forzada a experimentar la migración en múltiples y simultáneas formas. Luego, haciendo un breve repaso también por la migración liberal, le podemos decir aquí, es de que en 1870, 1870 y en adelante, en Guatemala se establece una nueva política de promoción de cierta inmigración, especialmente europea, que tenía como objetivo fundamental el mestizaje como un factor determinante, y por el otro también el utilizar los recursos y explotarlos bien, bajo el argumento de que en sus territorios las poblaciones indígenas no las aprovechaban. Esto también generó nuevas oleadas migratorias de diferentes orígenes, ¿verdad? Y como también algunos momentos económicos están determinados por, digamos, nuevas formas de mecanismo de trabajo forzado, que fue el que implementaron los alemanes ya desde 1871 hasta 1900, que se libera formalmente, pero hasta ahorita los 80, 90, todavía existían fincas con esa relación de mozo colono, ¿verdad? Y otras migraciones que también han llegado, que hay que tomar en cuenta, porque están, algunas más que otras, estrechamente vinculadas al poder, como son los judíos, italianos, alemanes, etc., y otras que están más al margen, ¿verdad? Entonces, siguiendo ese enfoque histórico, la revolución de alguna manera se constituye en una nueva época que dinamizó además otras migraciones, que es importante identificar. Uno, y lo más, creo yo, loable de la revolución es de que acabó con el régimen feudal de mozo, es decir, de trabajador forzado, ¿verdad? Por primera vez se reconoce la libertad de las personas de poder desplazarse a las áreas que quisieran con el objetivo de realizar sus actividades económicas, comerciales, laborales, etc. Y eso fue determinante. ¿Por qué? Porque antes de esto, a las poblaciones indígenas se les tenía prohibido migrar hacia la capital. Si los encontraban en la capital, les preguntaban cuál era tu cartilla o en qué finca trabajás y todo eso, y no tenían nada, lo metían a hacer trabajo forzado también, ¿verdad? Entonces esto fue importante porque de alguna manera inició o coincidió con otro momento histórico del país, que fue el inicio de la modernización capitalista, que definitivamente entre la época revolucionaria también se plantearon algunos elementos, como por ejemplo la construcción de la carretera, la construcción de una hidroeléctrica. El proyecto revolucionario también buscaba promover la industria y la industrialización y sentó las bases para lo que posteriormente se conoce como industrialización para la sustitución de importaciones. Y eso es como decir la revolución industrial en Guatemala, ¿verdad? Que provocó también grandes movilizaciones internas, y muchos de nosotros, por ejemplo, todavía guardamos estos rasgos porque provenimos de alguna manera de los departamentos y a nuestros padres les tocó migrar de alguna manera en esa época. Y a la vez, en la costa sur, también el proyecto revolucionario impulsa y promueve de alguna manera la agroexportación, especialmente del algodón, de la caña, ¿verdad?, del banano. De alguna manera ya había antecedentes de banano por la UFCO, pero esto también consolidó aquella relación que había de trabajadores que se desplazaban a las fincas de sus patronos a realizar trabajos en la época de cosecha. Es lo que se conoce como el capitalismo agrario, y más recientemente otro tipo de migraciones, pero a nivel interno, entre los pueblos quechí que fueron a colonizar ciertas tierras en la parte baja del Petén, en Alta Verapaz, en la parte norte, etc. Entonces esto genera, ahí para esa época, digamos hasta los 70s, la tendencia dominante de la migración laboral era la migración interna hacia esas fincas algodoneras, cafetaleras y azucareras, y la migración hacia la ciudad de Guatemala, aunque ya se había iniciado cierta experiencia migratoria hacia otros países, especialmente Estados Unidos. Entonces, la migración está también muy facilitada y vinculada con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, carreteras, aeropuertos, transporte, buses, aviones, barcos, etc. De alguna manera han sido determinantes en el incremento de estos flujos migratorios, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, el aeropuerto lo construyeron más o menos allá por los años 50, eso ya permitía la llegada de aviones comerciales, inversionistas estadounidenses especialmente,
que conocían a gente de aquí que se la llevaban a trabajar allá, ¿verdad? Otros que se iban a estudiar, etcétera, etcétera, y así se va abriendo un nuevo campo a la migración internacional, cuya, digamos, intención básica fue la migración laboral, es decir, la gente se iba y se sigue yendo a Estados Unidos no porque quiera vivir al estilo americano, sino porque quieren trabajar, aprovechar que allá se ganan mejor, pagan mejor y pueden experimentar procesos de movilidad social, ¿verdad? Entonces, en los años 50, algunos autores lo identifican así, de que se inician las primeras migraciones de guatemaltecos ya más sostenidas hacia Estados Unidos, lo que se conoce como pioneros o pioneras, y que se iban a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Rhode Island, algunas de Houston, Texas, Miami, etc. Y precisamente gracias a estos aventados pioneros, digamos, es de que las redes sociales migratorias se fueron construyendo y ahora la migración de guatemaltecos es mayoritariamente hacia esos estados y hacia esas regiones, ¿no? Pero también ha habido una serie de factores, no siempre económicos, como el terremoto que mató a 25,000 gentes y botó como 100,000 casas, y la casa está muy asociada a la migración. El conflicto armado, que ya dijimos que es donde se experimenta la población guatemalteca con más intensidad todas las experiencias migratorias, refugio, exilio, asilo, retorno, etcétera, etcétera, fue muy intensa, y entre las poblaciones indígenas especialmente esto marca mucho, especialmente entre los canjobales, el inicio del proceso migratorio hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y posteriores procesos económicos y comerciales que fueron los que mencionaron los compañeros previamente, que son el ajuste estructural, la implementación de políticas económicas y la entrada en vigencia de tratados de libre comercio. Eso está demostrado históricamente, estadísticamente y argumentado sólidamente de que prácticamente Estados Unidos es corresponsable del incremento de las migraciones laborales de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. El Triángulo Norte se puso de moda ahorita también, y precisamente en la fase de 1990, las políticas de ajuste estructural, la paz, etcétera, los contextos generaron un incremento inusitado de migración internacional que se duplicó increíblemente, y que ahora pues vemos cómo los tratados de libre comercio también afectan considerablemente. Esta gráfica, en base a estadísticas oficiales de los Estados Unidos, demuestra que el crecimiento que se experimentó aquí en el 90 empiezan las políticas de ajuste estructural. Vean ustedes el incremento que tuvo al 2000 y vean el incremento que tuvo al 2010. Eso es en base al censo de los Estados Unidos que lo pasaron en 2010, que estableció que hay 1.044.000 guatemaltecos en Estados Unidos, cifra bastante baja porque sabemos, según estimaciones, que hay más. Y por ejemplo, el otro rasgo que podemos ver en esta gráfica, uno es de que es a través de las políticas, a pesar de que el conflicto fue tremendo y lo demás, fue lo económico lo que incrementó esa tasa migratoria hacia Estados Unidos. Y lo otro que también se incrementó fue, estas son las residencias que se dieron a guatemaltecos en Estados Unidos. Miren cuántos eran en 1950 y 1959, 4.197 guatemaltecos. Y miren cuántos son ahorita con residencia legal, 178.050. Quiere decir que la proporción que había entre los años 80 era de 63.000 personas que habían en Estados Unidos, en los 80, 58.000 eran residentes. Quiere decir esto que creció la cantidad de migrantes que están en situación irregular en Estados Unidos. Esta tabla pues, es un mapa en donde se establecen las principales tendencias migratorias y los contextos en esa como línea del tiempo. Podemos ver que la conquista, el liberalismo, ya eso lo vimos, la revolución también, la modernización e industrialización establece ya los inicios también de la migración hacia Estados Unidos, y la coexistencia también de múltiples experiencias migratorias que es el carácter actual de la migración laboral en Guatemala. La simultaneidad en los tiempos de la globalización. ¿Por qué la simultaneidad en los tiempos de la globalización? Porque así como se van 1,5 millones de guatemaltecos a Estados Unidos, se están yendo 200.000 a México, 300.000 a la ciudad de Guatemala, en Europa también unos 80.000, etc. Y son las múltiples y simultáneas formas migratorias a las cuales, por ejemplo, también les acompañan la rural y la transcontinental. Cada vez más, ahí sí hemos sido un poquito
en comparación con los salvadoreños, por ejemplo, que se fueron hasta Australia, Italia y todo lo demás, los guatemaltecos han preferido viajar más cerca, digamos, no saltar el océano, pero sí hay una tendencia interesante de migración hacia Europa, y la otra que es la era de las deportaciones, ¿verdad? Que son los nuevos expulsados de la globalización, los indeseados, por decirlo de alguna manera, los que nadie quiere, los que no encuentran lugar ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en cualquier país donde se dirigen, y son como que se tratara de un sobrante para ese modelo impuesto, que no significa desarrollo también para las poblaciones originarias. Y estos son datos oficiales también de otros destinos de guatemaltecos, de personas guatemaltecas que buscan en México, en Belice, en algunos países de Europa, como les decía, un poco más de 100,000 personas que están ya emigrando hacia otros destinos y no necesariamente hacia Estados Unidos. Entonces se cumple ese elemento, ese aporte de Severo Martínez Peláez, y sigue teniendo una gran vigencia explicativa, porque nos indica que prácticamente este es un sistema económico que expulsa a las poblaciones que nacen en este país. Por eso esa foto de una comadrona que está teniendo un parto de un niño, que no se sabe si su futuro realmente va a estar también ligado a la migración. Y cerrando, digamos, con esas palabras de alguna manera tiene cierta validez, esta vez de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que es el truco no es tener un hogar, sino tener muchos, y estar al mismo tiempo fuera y dentro de cada uno de ellos. Y es algo que las poblaciones migrantes siempre van a tener, ¿verdad? Esa doble identidad, es estar aquí, es estar allá, ¿verdad? Y de alguna manera de que también pareciera que aunque está en un lugar, no pertenece a él, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Bueno, muchas gracias al licenciado Álvaro Caballeros, que al igual que en las exposiciones anteriores, no solo nos resalta algunos elementos de los procesos migratorios en la historia, sino que además también nos hace énfasis en ese carácter multidimensional de la migración, y nos da datos interesantes con cifras estadísticas muy importantes, particularmente de ese crecimiento exponencial de la migración, particularmente hacia Estados Unidos. Interesante ver esta gráfica, por ejemplo, de que las residencias que se han otorgado, ¿no? Pero versus o contraponiéndola, digamos, a la cantidad de gente que ha migrado. Más o menos un 17% de guatemaltecos tienen residencia, nada más, según esa estadística que nos presenta el licenciado Caballeros, ¿no? Entonces, sin más, hemos visto que las tres ponencias tienen puntos de encuentro muy interesantes para el debate, que quedan abiertos en este momento. Vamos a hacer primero una ronda dependiendo de quiénes quieran participar, y luego haríamos una segunda. Entonces dejamos el micrófono abierto para quienes así lo consideren pertinente.